Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos. La carta, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Alguna vez ya había predicado sobre este tema, pero ¿qué tiene? La repetición y el recordar es parte de la enseñanza, no es parte de la didáctica. ¿Recuerdan que Pablo le dijo a Tito, recuérdales que se sujeten, recuérdales algo que ya sabían? Entonces hoy voy a recordar algo que ustedes seguramente ya saben, pero que les va a alentar a que lo sigamos haciendo, o si no lo hacíamos, pues que lo hagamos. Entonces vamos a platicar de la ira de Dios. La ira de Dios. Es un tema muy malentendido por muchos y es un tema muy evitado por los predicadores modernos, sobre todo, ¿no? Los predicadores modernos que se dejan llevar por la fama y por las modas, no predican sobre la ira de Dios. Para ellos, Dios es puro amor y no pasa nada. Pero la Biblia nos habla de la ira de Dios. Y aquí lo dice justamente en Romanos 1, del 18 en adelante. Lo primero que vamos a responder es, ¿por qué realmente Dios tiene ira? ¿Por qué Dios se puede enojar? ¿Por qué Dios se enoja? ¿Por qué no es puro amor? Nos gusta más esa cualidad de Dios, ¿no? El amor, la fidelidad, la misericordia, pero la ira, que Dios es justo y se enoja cuando cometemos pecado. ¿Pero por qué es así? Bueno, porque Dios tiene un carácter perfecto. Y si Dios no se enojara cuando hay pecado, no tendría un carácter equilibrado. ¿Se imaginan un papá que cuando su hijo comete una cosa grave, una falta grave, el papá no se enoje? Que si el hijo comete una falta grave contra alguien y el papá se anda muriendo de la risa, ¡ay, mira lo que hizo mi hijo, qué simpático! ¿El papá tiene algo malo? ¿Cómo el papá riéndose de algo, de una maldad del hijo? Cuando el hijo hace algo malo, el papá debe enojarse. Es justo que el papá se enoje, claro. Entonces, imagínense un Dios que no se enoja cuando hacemos algo malo. No sería Dios, porque tendría un carácter imperfecto. Así es que Dios tiene un carácter perfecto. Cuando estamos bien con Él, cuando somos obedientes, su Espíritu Santo se alegra a nosotros. Cuando somos desobedientes, se enoja. Eso es lo natural. Y Dios disciplina a sus hijos, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de la ira de Dios. ¿Cuándo se muestra la ira de Dios? ¿En qué momento se muestra la ira de Dios? Dice aquí el versículo 18, porque la ira de Dios se revela, o sea, se da a conocer desde el cielo. ¿Contra qué? ¿Ya lo tienen? Vean en su Biblia para que comprueben que ahí está. Contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es la impiedad? Ya definimos esta palabra en nuestro curso de Tito. La impiedad se refiere a vivir de una manera que desagrade a Dios. Impiedad significa desagradar a Dios. Entonces dice aquí que la ira de Dios se revela ¿contra qué? Contra toda impiedad, o sea, cuando nosotros hacemos algo que le desagrada. Ahí se revela la ira de Dios, cuando hacemos algo que desagrada a Dios. ¿Han hecho cosas que desagradan a Dios? Ahí se revela la ira de Dios. Y luego dice además, contra toda injusticia. Injusticia se refiere a toda conducta que no es recta. ¿Qué es lo recto? Lo que Dios define como recto, la conducta bíblica. Cuando nosotros vivimos contrario a la conducta bíblica, eso es injusticia. ¿Cuándo se revela la ira de Dios entonces? Cuando desagradamos a Dios haciendo lo que es injusto, lo que está en contra de la justicia de Dios en su palabra. Y sigue diciendo el versículo,
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa idea de que detienen con injusticia la verdad, lo que se da a entender es que se frena el avance de la verdad a través de esta conducta impía e injusta de los hombres. Dios quisiera que su verdad se reflejara en este mundo, que su verdad gobernara en este mundo, a todas luces. Dios quisiera que así fuera, pero ¿qué es lo que detiene la verdad de Dios? La impiedad y la justicia de los hombres. Ahí está. ¿Por qué se revela la ira de Dios? Por la impiedad y la injusticia de los hombres. ¿Cómo demuestra el hombre esa injusticia y esa impiedad? Bueno, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron primero? Primera cosa, no le glorificaron como a Dios. Y ahí viene la primera falla del ser humano. ¿Cuál es la primera falla, el primer pecado del ser humano? No reconocer a Dios como Dios. Dios no necesita ser reconocido, ¿verdad? Él es Dios siempre y que no lo reconozcamos a Él no le afecta en su gloria, pero sí afecta la conducta del ser humano. Cuando el ser humano no reconoce a Dios como Dios, comienza el declive del ser humano, no de Dios. Comienza el ser humano a decaer. Entonces el primer gran pecado del ser humano, ¿cuál es? No reconocer a Dios como Dios. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y entonces, ¿qué resultó de eso? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, sus razonamientos, sus pensamientos se volvieron vanos, vacíos, sin significado. Y a lo mejor algunos dirán, no, pero los seres humanos tienen metas, tienen propósitos, sí, pero no corresponden a la voluntad de Dios, no son conforme a la voluntad de Dios. Dios los califica como vanos, pensamientos vanos. Los seres humanos que se la pasan en esta vida buscando dinero, fama, posición, casas, cosas materiales, y para ellos eso es éxito, para Dios eso es vanidad. Los hombres entonces, al no glorificar a Dios como a Dios, se envanecieron en sus pensamientos y su corazón necio fue entenebrecido, o sea, cayó en las tinieblas. En vez de estar en la luz, cayó en las tinieblas. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Versículo que sigue, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y a partir de aquí el apóstol Pablo comienza a hablar de una serie de necedades en las que caen los seres humanos. Y cada una de esas necedades es respondida por Dios. Es lo que vamos a ver en esta predicación. Tenemos en los versículos que siguen, del 23 en adelante, tenemos una palabra que se repite 3 veces. Cambiaron. ¿Qué hizo el ser humano? Cambió algo de Dios. Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. Versículo 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. 3 cosas que los hombres, que los seres humanos cambiaron. ¿Qué significa la palabra cambiar? Mudar, transformar, algo que no te gusta y que lo quieres cambiar. Transformar es cuando dices, esas cortinas no me gustan, las voy a cambiar. ¿Qué significa? Quitas eso y pones lo otro. Cambiaron cosas de Dios. Los seres humanos nos atrevemos a cambiar cosas de Dios que no entendemos o no nos gustan. Tremendo. ¿Quién nos dio esa capacidad? Sin saber que al hacerlo no estamos dañando a Dios, porque a Dios no dañamos su gloria para nada, a Él no le hacemos daño, nos dañamos a nosotros mismos. Ese es el problema. Ahora, 3 veces aquí Pablo nos dice 3 cosas que el ser humano cambió de Dios. Y después de cada una de ellas, otra palabra clave, los entregó.
3 veces se utiliza la palabra los entregó, Dios los entregó. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Luego versículo 26, por esto Dios los entregó. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó 3 veces. 3 veces Dios los entrega. ¿Qué significa los entregó? Los dejó, los dio a esto que ellos estaban haciendo. Es como decir, ¿quieren seguir ahí? Ahí anden. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué? Porque Él respeta nuestro libre albedrío, nuestra decisión. Él podría decir, no, no lo hagas, y yo tengo poder para detenerte y no lo haces. Pero Dios no decide no hacer eso. Él decide dejar libertad en tus decisiones. Porque si tú vas a amar a Dios es porque quieres amarlo, no porque debes amarlo. Si tú vas a obedecerlo es porque quieres obedecerlo y no porque estás forzado a hacerlo y no te queda de otra. Dios decidió darnos libre albedrío y si vamos a seguirle es porque queremos y nos vamos a esforzar por hacerlo. Si no queremos, no. Y Dios dice aquí, Dios los entregó, como diciendo, ¿quieren andar ahí? Ok, se van a hacer daño, se van a lastimar, van a traer resultados negativos a su vida, pero ¿quieren seguir ahí? Pues ni modo, sigan ahí. ¿Qué entendemos aquí entonces? Que la ira de Dios que nos dice aquí en Romanos no tiene que ver con el castigo de Dios por el pecado, que es la muerte eterna, el lago de fuego, el infierno. Eso es el castigo de Dios por el pecado. ¿Recuerdan cuando vimos el curso el curso 1, el curso de evangelismo? Ahí aprendimos que el pecado tiene 2 consecuencias. Uno es el resultado natural de tu desobediencia, donde entra en juego la ley de la siembra y la cosecha. O sea, si tú haces, cosechas. Si tú siembras, cosechas. Si tú haces, recibes. Lo mismo que hiciste, eso recibes. La ley de la siembra y la cosecha. Y la otra es el castigo de Dios por el pecado, que es el lago de fuego, el infierno. Aquí no nos habla de eso. ¿Aquí de qué nos habla? Del resultado natural de nuestra desobediencia, de la ley de la siembra y la cosecha. O sea, Dios los abandona a eso, los entrega a eso, y entonces ellos reciben las consecuencias. El ser humano recibe las consecuencias. De eso estamos hablando aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les parece si vemos una a una las cosas que el ser humano quiere cambiar de Dios? Y luego, ¿a qué los entrega el Señor? A los seres humanos. ¿A qué nos entrega? Porque somos todos pecadores. La única diferencia que hay aquí entre estos seres humanos y nosotros es que nosotros ya hemos sido perdonados, justificados, santificados, hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo, perdonados de todos nuestros pecados y estamos en una mejora continua. Ya no hacemos todas estas cosas. Pero somos pecadores también. Así que nos podemos incluir en esta situación. Sale, primera cosa, versículo 23. Lo primero que cambió el ser humano, ¿qué fue? Cambiaron la gloria de Dios. ¿Cómo es esa gloria de Dios? ¿Cómo es? Dice aquí. ¿Cómo es la gloria de Dios? Incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que no se contamina, que no se acaba, que no se destruye, que no envejece, que no se demerita, que no se enferma. La gloria de Dios es siempre constante, no se destruye, no se hace menos. La gloria de Dios. ¿A qué se refiere aquí con la gloria de Dios? Cambiaron la gloria de Dios. Hay que entender lo que es la gloria de Dios. La palabra gloria es la palabra doxa, que significa ¿qué? Alabanza o
la felicitación que recibe alguien en base a una buena opinión. Eso quiere decir, si una persona hace algo bueno y todos tienen buena opinión de esa persona, entonces esa persona recibe honra por la buena opinión que la gente tiene de él. Cuando Dios recibe gloria y alabanza, en este caso doxa, o sea, gloria, ¿qué significa? Que recibe honra por la buena opinión que tenemos de Él, en base a los hechos que Él hace, por las cosas que Él hace. Estamos hablando de la buena opinión, de la reputación que tiene su ser. Dios es un ser que por ser quien es y por las cosas que hace, tiene siempre una buena reputación. A menos que lo entiendan mal la gente, ¿no? Cuando dice, ¿cómo Dios permite que la gente muera de hambre? Bueno, hay gente que le quiere acreditar a Dios una mala reputación que no le corresponde. Porque si la gente muere de hambre es por el pecado del hombre, no por Dios. Esa mala acreditación que le hacen al carácter de Dios no tiene lugar. Pero Dios siempre merece una buena opinión. Dios siempre merece una honra que es resultado de una buena opinión por quién es y lo que hace. Si las personas aquí dicen que cambiaron la gloria de Dios, ¿qué está pasando aquí? Quiere decir que no están de acuerdo con el ser de Dios, no están de acuerdo con quién es ni con lo que hace. ¿Hay personas que no están de acuerdo con Dios por cómo es y lo que hace? Ya dijimos que sí, ¿no? Muchas personas que no entienden a Dios y entonces lo contradicen, no lo comprenden y cambian la gloria de Dios. Entonces el resultado es cambian la gloria de Dios. ¿Cómo lo cambian? ¿Por qué lo cambian? Dice que cambian la gloria de Dios incorruptible por semejanza y de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, cuando el hombre no es capaz de dar la gloria a Dios, de reconocerlo por quién es y qué hace, entonces, ¿qué sucede? Que acredita esas cosas que ve, esas maravillas que ve, esos hechos que ve, los acredite ¿a quién? A alguien más. En este caso, en aquella época, lo más común era la idolatría. Entonces dice aquí que redujeron a Dios, ¿a qué? A una imagen, a semejanza de imagen, ¿verdad? De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Eso quiere decir que esa imagen se fue en declive, porque pasó de un Dios que es invisible, de un Dios que es único, eterno, invisible, inimitable, imposible de copiar, imposible de replicar. Y le ponen una imagen primero de un ser de 2 pies, hombre, luego de cuadrúpedos, se va rebajando, o sea, 4 extremidades, y luego de aves, y luego de reptiles que se arrastran, o sea, la imagen de Dios se va deteriorando. Es lo que dice el apóstol Pablo. Cambian la gloria incorruptible de Dios por semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, si tú no quieres aceptar el señorío de Dios, si no aceptas su gloria, su señorío, ni la devoción a Él, entonces, ¿qué dice el Señor? Versículo 24. Por lo cual, o sea, justamente por esa razón, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Dios los entregó. Es como si el Señor dijera, bueno, no aceptan mi gloria, mi señorío, ni son devotos a mí, entonces dejaré que alguien más sea su adoración, que alguien más los gobierne, que alguien más los exija. ¿Quién? ¿Quién va a exigir ahora al ser humano? Si el hombre no quiere servir a Dios, ¿a quién va a servir? ¿A quién? Vean lo que dice aquí. Versículo, quedamos en el 24, ¿verdad? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿A qué los entregó? A ellos mismos, a las pasiones, a sus propias pasiones. Dice aquí a las concupiscencias. La palabra concupiscencia significa
¿Eh? Lo acabamos de ver. Una pasión, o sea, un deseo intenso. Eso es la concupiscencia. Entonces Dios le dijo al hombre, te voy a entregar a tus propios deseos y pasiones. ¿Quién va a ser tu Señor ahora? Tus deseos y tus pasiones. ¿Y te van a llevar a qué? A la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Algo que es sucio, suciedad moral. El Señor está diciendo, ¿no quieres que yo sea tu Señor? ¿No quieres glorificarme como a Dios? Entonces cambias mi gloria por imágenes. ¿No quieres que yo te gobierne? Entonces voy a dejar que alguien más te gobierne. ¿Sabes qué te va a gobernar? Tus pasiones. Y el hombre desde ahí vive gobernado por sus propias pasiones, por sus propios deseos. Qué triste, ¿no? ¿Se acuerdan de que estuvimos viendo algo similar ahora en el estudio de Tito, capítulo 3, versículo 3, esta semana? ¿Cuántos estuvieron? ¿Y ahí qué es lo que vimos? Tito 3:3. ¿Qué? Porque nosotros también éramos, en otro tiempo éramos esclavos. ¿Ya no se acuerdan, no? Ya lo están buscando. Búsquenlo. Tito 3:3. ¿Esclavos de qué? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Ahí está. Y ahí explicábamos que esclavos, ¿qué significa? Es una acción, es un verbo. Significa servir como esclavo. Entonces el ser humano decide servir, ser un siervo de ¿qué? De las concupiscencias y los deleites diversos. O sea, ser un esclavo de sus pasiones. Esto es lo que sucedió aquí. El Señor entregó al ser humano, porque el ser humano no quiso ser gobernado por Dios, no quiso ser gobernado por los principios de su palabra, no quiso ser gobernado por los preceptos de Dios. Entonces Dios, ¿qué dijo? Bueno, entonces que te gobiernen tus deseos, tus propias pasiones. Y dice el versículo, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando tú practicas, cuando tu Señor son tus propias pasiones, ¿a quién le haces daño? A ti mismo, a tu propio cuerpo. Tú terminas dañando tu propio cuerpo. Es lo que sucedió. Pero la cosa no paró ahí, porque dice el versículo 25 que cambiaron. ¿Ahora qué cambiaron? La verdad de Dios. Primero cambiaron el ser de Dios, quisieron cambiar el ser de Dios. Como no podían cambiar a Dios, entonces simplemente cambiaron lo que Dios es a través de la idolatría, a través de idolatrar a otras cosas. Ahora, el segundo paso descendente es como dar escalones hacia abajo o caer al siguiente nivel. ¿Cuál fue el siguiente nivel? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué significa cambiar la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Pero qué significa verdad? Algo que es absoluto, algo que es real, por contrario a lo que es mentira o que parece verdad, pero es falso. Entonces, ¿cuál es la realidad? Lo que Dios define en su palabra. Eso es la realidad para nosotros. El hombre que dijo, una vez que hizo a un lado a Dios, a su ser, ahora que hizo a un lado su verdad, o sea, su palabra, sus conceptos, lo que Dios enseña, sus enseñanzas, cambió la verdad de Dios. Bajaron un escalón más. ¿Y lo cambió por qué? Por la mentira. ¿Y qué es la mentira? La palabra pseudo, algo que parece real pero que es falso.
El hombre cambió la verdad de Dios por cosas que parecen verdad, pero son falsedades, son mentiras. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó ¿a qué? Vamos a verlo. Versículo 26. Por esto, bueno, pero me faltó un detallito en el 25. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿qué terminaron haciendo? Dice, honrando y dando culto ¿a qué? A las criaturas, o sea, a la creación en lugar de a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el que se puso como Señor, ya que Dios no es el Señor, ¿quién terminó siendo el Señor del hombre? Él mismo, poniendo a las criaturas antes que al Creador. Es como poner el hombre a gobernarse a sí mismo. El hombre no quiere ser gobernado por Dios. El hombre dice, yo sé, yo puedo, yo digo cómo, yo digo cuándo, yo digo con quién, ¿qué tiene que estarme diciendo Dios a mí? Eso es el humanismo, ¿no? Entonces, el hombre cuando hace a un lado a Dios y hace a un lado la verdad, ¿qué termina siendo? Siendo él mismo el Señor. ¿Ok? Y entonces, ahora lo que sigue, versículo 26, por esto, justamente por esto, dice que Dios los entregó. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Pasiones aquí es una palabra diferente a la anterior, a epitumía, a la que es la concupiscencia. Aquí está una palabra que significa algo que se sufre de lo intenso que es. Es como cuando hay una pasión que te hace... Es una pasión que hace que tu corazón se vaya a salir. Lo sufres. ¡Ay, qué emoción tan grande! Esa es esta palabra. Dice pasiones así que te hacen vivir. Dicen algunos, ¿no? Que te hacen sentir. Pero son pasiones ¿qué? Vergonzosas. Pasiones que te causan deshonra. Entonces Dios dijo, bueno, ya te había entregado a tus pasiones, pero ahora esas pasiones van a ser totalmente depravadas, porque van a ser pasiones vergonzosas, pasiones que te van a llevar a la deshonra. Y viene el siguiente paso descendente. El hombre no conforme con cambiar la gloria de Dios y después cambiar la verdad de Dios, ahora ¿qué es lo que hace el hombre? Versículo 26 en la parte B, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Y luego dice abajo, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural. Dice, las mujeres cambiaron el uso natural, y en el 27 dice que los hombres dejando, abandonando el uso natural. A ver, ¿a qué se refiere el uso natural? La tercera cosa que el hombre deja, el uso natural. ¿Qué es eso? Algo para lo que fue diseñado. Natural tiene que ver con algo natural, o sea, algo que viene de la naturaleza, que viene de nacimiento, que es innato, que es físico, que es algo de origen, que es algo producido por la biología. Eso significa natural. Y uso. Esta palabra es interesante porque la palabra significa disfrute. Más que uso solamente es de usarlo y disfrutarlo. El hombre cambió el disfrute de lo natural. ¿Y lo cambió por qué? Por lo que es contra naturaleza. Eso lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día está de moda, pero siempre ha habido. Esto es un pecado que desde la época de Pablo, es más, desde el Génesis hay, Sodoma y Gomorra, que desde la época de los jueces lo hay, cuando quisieron abusar de levita en aquel lugar. Este pecado siempre ha existido. ¿Por qué? Porque Satanás se preocupa tanto por desvirtuar esto, que es la sexualidad que Dios le dio al ser humano. Y además es un regalo poderosísimo. ¿Por qué?
porque es la manera en la que se procrea vida. Qué interesante que sea algo que Satanás se encargue de desvirtuar tanto. Y esto es algo que pasó en el ser humano. El ser humano cambió el disfrute natural por lo que es contra naturaleza. Podríamos hablar entonces de que quisieron cambiar cosas en relación a lo que es la creación, el propósito de la creación, la manera en la que las cosas fueron creadas por Dios. Pasando al ejemplo de la sexualidad, Dios creó solamente 2 sexos, hombre y mujer, y los creó con propósitos específicos. Sí, disfrute, pero para procrear, para reproducción. Si no se respetan esos principios, ese orden de la creación, vamos a traer consecuencias a nuestra vida. Y el hombre decidió no respetar la creación, no respetar el propósito ni la forma en las que las cosas fueron creadas, el propósito y el orden de la creación. ¿Cuál fue el resultado? Dice ahí: se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. En el original griego dice ahí machos con machos, y cuando habla de la mujer dice hembras, en el original griego, hembras con hembras, machos con machos. ¿Y cuál fue el resultado? Recibiendo en sí mismos. ¿Quién recibe las consecuencias? ¿Quién recibe la deshonra? Uno en su propio cuerpo, recibiendo en sí mismos la retribución, o sea, la paga debida a su extravío, a haberse extraviado, a haber errado el rumbo. Nosotros podemos hoy ver esas consecuencias, ¿no? Insatisfacción real, abuso, maltrato, desilusión, corazones rotos, enfermedades de transmisión sexual, muerte. Las consecuencias, esa es la retribución debida a su extravío. Y luego todavía falta ¿qué? La respuesta de Dios. Dios los entregó. Vamos a ver, versículo 28. Y como ellos siguieron sin aprobar, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Una mente reprobada. O sea, a una mentalidad que no pasa la prueba. Reprobada significa que se le hizo un examen y reprobó. Dios le hace un examen y no pasa la prueba. Una mente reprobada. ¿Y qué más? Una mente reprobada que hace cosas que no convienen. ¿Qué significa que no convienen? Que no son buenas, que no traen ningún bien, y por lo tanto no cumple con los propósitos por los cuales fueron creadas. Habla de cosas inapropiadas para la humanidad. Entonces, cuando alguien hace esas cosas, está haciendo cosas que no son apropiadas, no cumplen con el propósito, no fueron creadas para eso, te van a hacer daño. Las personas que dicen, tengamos relaciones sexuales antes del matrimonio, no pasa nada, al fin que si nos casamos, pues seguimos teniendo relaciones ya casados, pero podemos tenerlas antes. Eso es ¿qué? Inapropiado, y por lo tanto hace daño. Te va a deshonrar y va a traer consecuencias negativas a tu vida y a la vida de la persona con la que estás y a las personas que te rodean. Siempre hay consecuencias cuando tú haces algo inapropiado. Tú puedes decir que no, pero la Biblia dice que sí. Y yo le creo más a la Biblia que a lo que tú puedas pensar. Cosas inapropiadas. Y entonces, una mente reprobada que hace cosas inapropiadas, ¿qué cosas hace? El apóstol Pablo se avienta aquí en los versículos 29 y 30, 31, 23 cosas inapropiadas en las que caemos los seres humanos cuando no honramos a Dios. 23 cosas. Solamente les vamos a dar un pasaje. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 23 cosas inapropiadas en las que cae el ser humano cuando tiene una mente reprobada. Es que ya es el escalón final. Decidiste, ¿qué? Cambiar la gloria de Dios, su ser. Luego cambiar su verdad, o sea, su palabra, sus conceptos. Y terminaste cambiando el uso natural. Vean cómo va hilado el pensamiento. Porque primero cambias algo que es invisible. Dios es un ser invisible. Y lo quieres cambiar y ponerle una imagen. No entiendes. Hablamos primero de quitarle la gloria a un ser invisible. Luego de cambiar sus palabras. Dios se dio a conocer a través de sus palabras, porque Dios es un ser invisible. ¿Cómo conocemos a Dios? Por sus verdades. El hombre primero negó al Dios invisible, luego negó sus verdades y después negó su creación. La manera más fácil en la que Dios se dio a conocer es su creación. Tan solo de ver la creación ya no tenemos excusa, dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios se da a conocer a través de las cosas hechas. La revelación más básica de Dios es la creación. Y terminas negando la creación al final, diciendo no, la creación le podemos dar el propósito que nosotros queramos, le podemos dar el uso que nosotros queramos. No, tienes que estudiar la creación para saber el propósito de las cosas. Cada creación tiene un propósito, fue diseñada para algo. Eso es básico. Vean el escalafón. Niegas a un Dios invisible, luego niegas sus palabras, que fue su manifestación, luego niegas su creación. Y el resultado ya lo vimos. Dios los entrega a sus pasiones. Dios los entrega a una depravación de sus pasiones. Luego Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el hombre está tan depravado, dice el versículo 32, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una depravación total. Hasta que viene Cristo. El único que puede cambiar esto y ha cambiado, nos ha cambiado a nosotros, es Cristo. Porque nosotros comenzamos por conocer su verdad. Cuando nosotros conocimos la verdad por el Evangelio, aceptamos su verdad, ¿qué sucede? Conocimos al Dios invisible y ahora respetamos su creación. ¿Sí ha pasado eso con ustedes? Antes negábamos al Dios invisible, rechazábamos su verdad y rechazábamos su creación. Ahora, al conocer su verdad, conocemos al Dios invisible y respetamos su creación. Es lo que ha pasado con nosotros. ¿Qué aprendimos, hermanos? Aprendimos hoy que Dios no solo puede airarse, sino que de hecho lo hace. La ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres. Es una realidad. Aprendimos que la ira de Dios tiene que ver con la aplicación de la ley de la siembra y la cosecha. Si el hombre siembra pecado, va a cegar corrupción. Le va a ir mal. Al hombre le va a ir mal. Y todavía, si no se arrepiente, le espera el castigo de Dios. ¿Qué más aprendimos? Que el hombre sin Dios
Al hombre sin Dios no le preocupa saber eso, porque a pesar de saber que la ira de Dios está sobre los que desobedecen, siguen pecando y se complacen con los que pecan, hasta que es iluminado por el Evangelio y las cosas cambian por el Evangelio. Nosotros hemos sido cambiados por el Evangelio, por el poder de Dios que está en su Evangelio. Gracias al Señor. Así es que no caigamos en ninguna de estas contradicciones. Respetemos, honremos a Dios, glorifiquemos a Dios, obedezcamos su verdad y respetemos su creación. ¿Ok? Es lo que tenemos que hacer. Vamos a cantar un canto nuevo. Pónganse de pie y cantamos.